El aire espeso de incienso y flores marchitas inundaba la mansión Montenegro. Elena, vestida de luto profundo, observaba el ir y venir de los invitados, sus ojos opacos por el llanto reciente. Ricardo, su amado esposo, yacía en un ataúd suntuoso, un hombre poderoso ahora en silencio eterno. La sala, usualmente vibrante, se sentía ahora como una jaula dorada, el eco de su felicidad pretérita resonando con dolor. Mateo, su único hijo, permanecía erguido al lado de Valeria, su joven esposa. Ambos, impecables y distantes, apenas mostraban un matiz de pesar. Sus miradas se cruzaban, frías y calculadoras, un intercambio apenas perceptible de planes y ambiciones veladas. Elena sentía una punzada de preocupación. Conocía la avidez de Valeria y la facilidad con la que Mateo se dejaba influenciar por sus susurros envenenados. Intentó acercarse a su hijo, buscar consuelo mutuo, pero Mateo se mantenía inaccesible, una barrera invisible de formalidad y distancia entre ellos. Valeria, con una sonrisa forzada y labios apretados, la saludó con un superficial: «Lo siento mucho, Elena», su tono carente de verdadera empatía. Elena apretó los puños bajo su velo oscuro. El presentimiento de que esta pérdida significaba mucho más que la ausencia de Ricardo comenzaba a arraigarse en su corazón desolado. La fortuna de los Montenegro, la vida que habían construido con tanto esfuerzo y amor, parecía ahora pender de un hilo fino, vulnerable a las manos equivocadas y a los deseos egoístas. La noche se arrastraba, larga y pesada, cada minuto un recordatorio del futuro incierto que se cernía sobre ella, una sombra oscura proyectada por la inminente lectura del testamento. El perfume caro de Valeria, mezclado con el dulzón aroma de las coronas, asfixiaba el ambiente, creando una atmósfera de opulencia vacía. El estudio de Ricardo, un espacio de madera oscura y libros antiguos, se sentía gélido a pesar de la calidez exterior. El abogado, un hombre de maneras circunspectas, carraspeó antes de comenzar la lectura del testamento final. Elena se sentó con la espalda recta, su corazón latiendo con expectación nerviosa, aferrada a la esperanza de que Ricardo hubiera asegurado su futuro. Mateo y Valeria ocupaban el sofá de cuero, sus rostros tensos, pero con una chispa de anticipación rapaz en sus ojos. Las primeras cláusulas detallaban legados menores, donaciones caritativas, para luego abordar el grueso del patrimonio. A mi querido hijo Mateo Montenegro, y a su distinguida esposa, Valeria Rojas de Montenegro, lego la totalidad de mis acciones en las empresas Montenegro, así como la propiedad de la mansión familiar en la que residimos, y la vasta mayoría de mis bienes personales y cuentas bancarias. El aire se espesó. Mateo y Valeria intercambiaron una mirada triunfal, apenas contenida. Elena sintió cómo la sangre se le helaba en las venas. La voz del abogado continuó, impasible. A mi amada esposa Elena de Montenegro, en consideración a una vida de dedicación y afecto compartido, le dejo una modesta pensión mensual, y la propiedad de la antigua cabaña de veraneo, en las afueras de la ciudad, en la zona de Pachacama. El golpe fue demoledor. Elena sintió el vértigo. Su mente luchaba por procesar la magnitud de la humillación. ¿Cómo podía Ricardo, el hombre que tanto la amó, haberla despojado de todo, condenándola a la precariedad y al exilio, mientras su fortuna era entregada a las manos de su ambicioso hijo y su fría nuera? La injusticia se clavó en ella como un puñal afilado. Valeria no pudo reprimir una sonrisa maliciosa, mientras Mateo, aunque intentó disimularlo, irradiaba una satisfacción apenas contenida. La sala se volvió un borrón, el zumbido de las palabras del abogado, un ruido lejano. Elena se levantó, su dignidad maltrecha pero intacta, y salió del estudio sin decir una sola palabra, el rostro pálido, y el alma, hecha pedazos. Elena se encontró con Mateo y Valeria en el salón, justo cuando se disponían a salir. La mansión, que había sido su hogar por décadas, ya no le pertenecía. Respiró hondo, buscando la fuerza para enfrentar lo que sabía sería una conversación difícil. Mateo, ¿cómo es posible esto? Tu padre no pudo haber querido dejarme desamparada de esta manera.
Necesito una explicación razonable. Su voz, aunque temblorosa, portaba una dignidad herida. Mateo, con un aire de superioridad recién adquirido, se encogió de hombros. Madre, el testamento es claro y legal. Son las últimas voluntades de padre. Él siempre confió en mi criterio para manejar el negocio familiar. Además, no estás desamparada. Tienes tu pensión y la cabaña. No es como si fueras a vivir en la calle, ¿verdad? Valeria intervino, su tono gélido, y sus palabras cargadas de desprecio. Exacto, Elena. Ricardo era un hombre de negocios astuto. Sabía que el imperio necesitaba manos firmes y una visión moderna, no una figura decorativa que solo sabe de salones y beneficencia. La cabaña es perfecta para ti, un lugar tranquilo donde podrás tejer y recordar viejos tiempos. No te preocupes por nosotros, gestionaremos todo con la eficiencia que el apellido Montenegro merece. Sus ojos helados destellaron con un cruel placer. Elena sintió la bilis subir por su garganta. ¿Figura decorativa? ¿Acaso olvidas mis años de apoyo incondicional a tu padre, mi trabajo en la fundación de la empresa? ¿Y tú, Mateo? ¿Vas a permitir este trato insolente? Su voz se quebró al final, una mezcla de dolor y rabia. Mateo evitó su mirada, claramente incómodo, pero incapaz de contradecir a su esposa. Valeria tiene razón en parte, madre. Es hora de una nueva dirección. Y en cuanto al testamento, es irrevocable. Lo siento. Es lo que padre quiso. La frialdad de su respuesta, la absoluta falta de empatía, desgarró a Elena. Se dio cuenta de que no había nada más que hacer o decir. El abismo entre ellos era insalvable. Con la cabeza alta, aunque el corazón le sangraba, se dio la vuelta y se dirigió a su habitación, dispuesta a empacar el poco equipaje que le quedaba, dejando atrás no solo la mansión, sino también la ilusión de una familia unida y amorosa. El camino serpenteante hacia Pachacamac se extendía bajo un sol inclemente. Elena conducía su viejo automóvil, el único bien que había conservado de su vida anterior, las ventanas bajadas para mitigar el calor sofocante. La ciudad de Lima se desdibujaba en el espejo retrovisor, llevándose consigo los recuerdos de una existencia cómoda y de lujo. Cuando finalmente llegó, la cabaña de veraneo que Ricardo le había legado, se reveló ante ella como una burla cruel. Era una construcción vetusta, con tablas podridas y ventanas rotas, enclavada en un terreno árido y descuidado. El techo de calamina estaba oxidado, y un olor a humedad y abandono impregnaba el aire. No había jardines bien cuidados, solo maleza alta y polvo. El contraste con la mansión familiar, con sus amplios salones y jardines exuberantes, era devastador. Elena se bajó del coche, sus piernas temblaban. Caminó hacia la entrada principal, la puerta de madera chirriando lastimeramente al abrirse. El interior era aún más desolador, muebles cubiertos por sábanas blancas, gruesas capas de polvo en cada superficie, y el silencio sepulcral de un lugar olvidado. Un rayo de luz se colaba por una ventana rota, iluminando motas de polvo danzantes en el aire pesado. Se sentó en un viejo sillón, quitándose el pañuelo de la cabeza, su cabello plateado cayendo sobre sus hombros cansados. Las lágrimas brotaron sin control, un llanto amargo y silencioso. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo podía Ricardo, el hombre que le prometió amor eterno y seguridad, haber permitido tal desolación? Recordó los veranos felices que pasaron allí con Mateo cuando era niño. Las risas, las promesas. Ahora, solo quedaba el eco vacío de esos días, una prueba más de lo mucho que había perdido. La vida de lujo y comodidad había terminado, reemplazada por la cruda realidad de la soledad y la precariedad. Miró a su alrededor, la ruina, el abandono, y sintió una profunda desesperanza que le oprimía el pecho, una carga pesada y casi insoportable. Días se convirtieron en semanas. Elena, en un esfuerzo por no sucumbir a la melancolía, intentaba limpiar la cabaña, una tarea titánica con los pocos recursos que tenía. Sus manos, acostumbradas a las finas porcelanas, ahora frotaban madera vieja y baldosas sucias. Un atardecer, mientras intentaba encender un fuego para calentar un poco de agua, escuchó un leve murmullo proveniente del exterior. Al asomarse, vio una figura encorvada hurgando en los restos de lo que había sido un pequeño huerto. Era un anciano,
su ropa desgarrada y sucia, su cabello blanco desgreñado, y su rostro marcado por los años y la intemperie. Buscaba algo entre las pocas plantas secas, sus movimientos lentos y erráticos. Elena sintió una punzada de compasión. A pesar de su propia situación desesperada, no podía ignorar el sufrimiento ajeno. Llevaba días sintiéndose invisible, olvidada, y ver a alguien en una condición aún más precaria, la conmovió profundamente. Se armó de valor, y se acercó lentamente, su voz suave. «Disculpe, señor, ¿se encuentra bien? ¿Está buscando algo en particular?» El anciano levantó la cabeza de golpe. Sus ojos, aunque nublados por el cansancio, mostraron un destello de sorpresa y un miedo instintivo. Se enderezó con dificultad, un gemido de dolor escapando de sus labios secos. Solo buscaba algo de comer. Cualquier cosa. Un fruto, una hierba. No quiero molestar, señora. Su voz era rasposa, quebradiza. Elena notó la dignidad en sus palabras a pesar de su condición. No molesta en absoluto. Parece usted exhausto. ¿Ha comido hoy? El anciano negó con la cabeza, sus labios temblaban ligeramente. Llevo días sin nada sustancioso. Mi nombre es Tomás. Elena sintió un impulso irrefrenable. Ella misma tenía poco, pero no podía dejarlo en la calle. Soy Elena. Venga, Tomás. Aunque la cabaña está en ruinas, al menos hay un techo. Permítame ofrecerle algo de lo poco que tengo. Un té caliente, un pedazo de pan. Tomás la miró con asombro, una mezcla de incredulidad y gratitud, naciendo en sus ojos. Parecía no haber conocido la amabilidad en mucho tiempo. La oferta de Elena, nacida de un corazón bondadoso, marcó el inicio de una conexión inesperada. Elena guió a Tomás hacia la cabaña. El anciano, con pasos lentos y arrastrados, siguió su invitación con una mezcla de cautela y una chispa de esperanza. Al entrar, Tomás observó el interior con ojos curiosos, notando el desorden y el polvo, pero también el tenue calor que emanaba del fuego recién encendido en la chimenea, improvisada. No es mucho, lo sé. Estoy sola aquí, y apenas tengo lo básico, explicó Elena, señalando una silla de madera. Pero es un techo. Por favor, siéntese. Le prepararé algo caliente. Tomás asintió, sus ojos fijos en el fuego, como si la simple vista de las llamas le infundiera un consuelo que no había sentido en años. Se sentó con cuidado, sus huesos crujiendo, mientras Elena le ofrecía una manta vieja y polvorienta que había encontrado. Gracias, señora. Ha sido mucho tiempo desde que sentí algo así. La calle es fría, y la gente suele mirar hacia otro lado. Es usted muy amable. Elena le sirvió un humeante té de hierbas que había recogido y un trozo de pan seco. Era lo único que tenía. Tomás lo tomó con manos temblorosas, la gratitud evidente en su rostro curtido. Mientras comía y bebía lentamente, Elena observaba su figura frágil, sintiendo una extraña conexión. Ambos, a su manera, estaban desterrados, olvidados. Sé lo que es perderlo todo, Tomás. No de la misma manera, quizás, pero el dolor de la pérdida es universal. Compartió Elena, su voz baja y reflexiva. Tomás la miró con comprensión. Cada uno lleva su cruz, señora. Pero la suya, por lo que intuyo, no es menos pesada. A veces, la riqueza es una cárcel más grande que la pobreza. Elena sonrió débilmente. Las palabras del anciano, llenas de una sabiduría ganada a pulso, resonaron en ella. Ofrecerle refugio no era solo un acto de caridad, era también una forma de mitigar su propia soledad, de encontrar un propósito en medio de su desdicha. La cabaña, que había sido el símbolo de su abandono, comenzó a transformarse, aunque solo fuera por la presencia de un alma agradecida. La promesa de compañía, por precaria que fuese, encendió una pequeña luz en la oscuridad. Elena había sentido. Los días siguientes, Elena y Tomás se dedicaron a una tarea común, hacer la cabaña habitable. La colaboración, aunque rudimentaria, insufló nueva vida al lugar y a sus dos ocupantes. Elena, sorprendentemente, encontró en Tomás un compañero hábil. El anciano, a pesar de su edad y fragilidad,
Poseía una sorprendente destreza manual y un conocimiento práctico de reparaciones básicas. Piscina uno bonos y dos en borienos con donento, con monolinto herbedulinoso, con personas básicas. Este techo necesita unas cuantas tejas nuevas aquí, señora Elena. Y esta ventana, si la cerramos con unos cartones, el frío será menos inclemente por las noches. Sus sugerencias eran prácticas y sus acciones, lentas pero constantes. Elena se encontró riendo por primera vez en mucho tiempo, mientras intentaban clavar un trozo de madera, o limpiar una capa de moho persistente. La soledad que la había asfixiado, se disipaba lentamente con cada conversación compartida, con cada tarea realizada en conjunto. Descubrió que Tomás, detrás de su apariencia desaliñada, albergaba una mente aguda y un espíritu resiliente. Había sido un carpintero antes de que la vida lo arrojara a la calle, y sus manos, aunque marcadas por el tiempo, aún recordaban el oficio. No soy tan inútil como parezco, señora. He visto de todo en mi vida. Y he aprendido a arreglar casi cualquier cosa con lo que tenga a mano. Comentó un día, mientras reparaba una mesa tambaleante con un alambre y un trozo de cuerda. Elena, por su parte, le compartía historias de su vida pasada, sus decepciones, sus miedos, sintiendo que podía confiar en él. Es extraño, Tomás. La gente con la que viví toda mi vida me dio la espalda. Y usted, un extraño, me ofrece su leal compañía. Le confió una tarde, mientras compartían un humilde almuerzo. Tomás sonrió con una sabiduría melancólica. Y a veces los extraños son los que más se parecen a nosotros, señora. Ambos estamos en el mismo barco, remando contra la corriente. Y juntos, quizás, la corriente sea un poco menos fuerte. La cabaña, aunque aún modesta, ya no era un lugar de exilio, sino un refugio compartido, un hogar incipiente forjado por la bondad y la necesidad mutua. Elena, al ver a Tomás, veía un reflejo de su propia fortaleza oculta. Una tarde lluviosa, mientras Elena había salido en busca de víveres, Tomás se encontraba limpiando la pequeña sala de la cabaña, un espacio que se había convertido en su particular dominio. La alfombra, una pieza vieja y raída de colores desvanecidos, estaba particularmente sucia. Con un esfuerzo considerable, Tomás intentó levantarla para sacudir el polvo acumulado debajo. La alfombra, más pesada de lo que parecía, cedió con un tirón, revelando el suelo de madera carcomida debajo. Al moverla, sus ojos perspicaces notaron algo peculiar. Una de las tablas del suelo parecía ligeramente desalineada, con un pequeño espacio entre ella y la tabla contigua. No era una grieta natural de la madera vieja, sino algo que sugería una manipulación. La curiosidad, un rasgo que la vida en la calle había agudizado, le picó. Se arrodilló, su rostro arrugado a pocos centímetros de la madera. Pasó un dedo áspero por el borde de la tabla, sintiendo una ligera protuberancia. Parecía que la tabla había sido cortada con precisión, pero no encajaba a la perfección con el resto del suelo. Era demasiado regular, demasiado intencional para ser una mera imperfección. Había visto muchas cosas en su vida, y un compartimento secreto no era ajeno a las historias que había escuchado o leído. Su corazón, aunque cansado, comenzó a latir con un ritmo más acelerado. La cabaña, que parecía tan desolada y sin secretos, podría esconder algo más. Con la ayuda de un destornillador improvisado que siempre llevaba consigo, una herramienta que había encontrado años atrás, Tomás comenzó a tantear la ranura. La tabla, con un chirrido leve, se movió. No estaba clavada como las demás. Había sido colocada de tal manera, que con la alfombra encima, pasaría desapercibida para cualquier ojo desprevenido. Una mezcla de emoción y cautela lo invadió. ¿Qué podría haber escondido Ricardo Montenegro en un lugar tan olvidado? Las posibilidades, aunque vagas, eran intrigantes. La lluvia golpeaba suavemente el techo, añadiendo un telón de fondo misterioso a su descubrimiento. Estaba a punto de abrir un portal a un pasado oculto, un secreto enterrado bajo sus pies, un tesoro o una revelación que podría cambiarlo todo. La respiración de Tomás se aceleró mientras continuaba examinando la tabla suelta. La rendija era estrecha, pero con una presión constante, notó que la madera cedía un poco. Se dio cuenta de que no estaba clavada, sino simplemente encajada con precisión.
Buscó a su alrededor, buscando una herramienta adecuada para levantarla. Sus ojos se posaron en una vieja cuchara de metal, que Elena usaba para el café. Era endeble, pero con cuidado, podría servir. La insertó en la pequeña ranura, haciendo palanca con cautela para no romper la vieja madera. El crujido que siguió no fue el de la madera rompiéndose, sino el de un mecanismo liberándose. Con un último empuje firme, la tabla se levantó, revelando un espacio oscuro debajo. Tomás contuvo el aliento. Un olor a papel viejo y humedad subió desde el hueco. La luz tenue que se filtraba por la ventana apenas le permitía ver el interior, un pozo rectangular, profundo y estrecho. La adrenalina recorría sus venas. Se inclinó, su cabeza temblorosa, e introdujo una mano cautelosa en el compartimento. Sus dedos rozaron la superficie de varios objetos. Lo primero que sacó fue una caja metálica, un poco oxidada, pero sellada con cinta adhesiva. Luego, sintió el tacto áspero de varios sobres de papel, grueso ponteravaglia. La cantidad de objetos sugería que no era un simple escondite para bagatelas olvidadas. Podría ser algo importante, algo de valor. La cabaña, pensó Tomás, era mucho más de lo que aparentaba. La mente de Tomás se aceleró, imaginando todo tipo de posibilidades. ¿Joyas? ¿Documentos de la propiedad? ¿Dinero? El peso de la caja metálica en sus manos le dio una pista. Era pesada, sólida. Con la caja y los sobres en sus manos, se sentó en el suelo de madera, sus rodillas crujiendo. Sabía que no debía abrirlo solo, que Elena debía ser parte de este descubrimiento, pero la tentación era casi insoportable. Contuvo su impaciencia, sintiendo que lo que había encontrado era un secreto de gran magnitud, algo que no podía guardar para sí mismo. Era un giro inesperado, un cambio radical en la humilde rutina de sus días. El latido de su corazón era un tambor constante en sus oídos. El misterio de la cabaña había sido revelado, y el peso de su contenido prometía un futuro incierto, pero lleno de posibilidades. Se quedó allí, esperando el regreso de Elena, con los objetos recién descubiertos a su lado, sintiendo la importancia histórica del momento. La espera de Elena se hizo interminable para Tomás. Cada minuto era una eternidad, su mente divagando sobre el contenido de la caja y los sobres. Finalmente, escuchó el familiar sonido del motor del coche de Elena. Se apresuró a volver a sentarse en la silla, colocando los objetos cuidadosamente a su lado, intentando parecer casual, aunque su corazón latía desbocado. Elena entró, cargando una pequeña bolsa con algunas provisiones. «Hola, Tomás. ¿Cómo está el día? Encontré unas pocas verduras en el mercado. Haremos una sopa sencilla esta noche», dijo, ajena a la tensión en el aire. Tomás la miró, sus ojos brillantes con una emoción contenida. «Elena, tengo que mostrarle algo. Algo que encontré mientras limpiaba. Es extraordinario». Su voz temblaba ligeramente. Elena, percibiendo la seriedad en su tono, dejó la bolsa y se acercó, su ceño fruncido con preocupación. «¿Qué sucede, Tomás? ¿Estás bien? ¿Qué encontraste?» Tomás le hizo un gesto para que se sentara a su lado. Con manos cuidadosas, le mostró el compartimento secreto en el suelo, con la tabla, ahora levantada. Aquí, Aisha. Estaba debajo de la alfombra vieja. Un escondite oculto muy bien disimulado. Elena miró el hueco oscuro con asombro, luego sus ojos se dirigieron a los objetos que Tomás había sacado. La caja metálica y los sobres gruesos yacían sobre la mesa. «¿Qué es todo esto?», preguntó, su voz apenas un susurro, una mezcla de sorpresa y temor. «No lo sé aún, Elena. No quise abrirlo sin usted. Pero creo que esto podría ser importante. Quizás algo de su esposo, Ricardo». Tomás le tendió la caja. Elena la tomó, sintiendo su peso, sus dedos trazando las iniciales grabadas en el metal, aunque cubiertas por la pátina del tiempo. RM eran las iniciales de Ricardo. Su corazón dio un vuelco. Abrió la caja con manos temblorosas. Dentro, acomodados con pulcritud, había fajos de billetes, una cantidad considerable de dinero en efectivo, y varios documentos legales cuidadosamente doblados.
Los sobres contenían más papeles. La realidad del descubrimiento era abrumadora. No era una insignificante bagatela, sino un tesoro oculto, un secreto que Ricardo había guardado celosamente, por razones que aún estaban por desvelarse. Elena se sintió invadida por una mezcla de shock y una punzada de esperanza, aunque también un creciente mal presentimiento. Este descubrimiento era un cambio radical, una llave a un pasado que Ricardo había intentado mantener oculto, una revelación que desafiaría todo lo que ella creía saber. Elena y Tomás, con el corazón latiendo desbocado, desdoblaron el primer documento. Era una carta, escrita a mano con la caligrafía inconfundible de Ricardo. Elena la tomó, sus manos temblorosas, y comenzó a leer, la voz apenas audible. Mi querida Elena. Si lees esto, significa que ya no estoy. Y lo que es más importante, significa que mis planes originales han fallado, o que mi juicio fue nublado por mi propio hijo. ¿Qué? Sé que estarás desconcertada, quizás herida, por el testamento que has leído. Pero no tuve elección, mi amor. Elena levantó la vista, sus ojos llenos de confusión y una punzada de esperanza. ¿Ricardo había planeado algo diferente? Continuó leyendo. Mateo, mi propio hijo, me traicionó. Descubrí que, junto a Valeria, estaban desviando fondos de la empresa, creando sociedades fantasma para enriquecerse ilícitamente. Mis auditorías lo confirmaron. Intenté confrontarlo, pero su ambición lo había consumido. Si los confrontaba directamente, arriesgaba la estabilidad de la empresa. Y lo que es peor, tu seguridad. Ellos hubieran arremetido contra ti para asegurar su poder. La respiración de Elena se detuvo. La traición de Mateo, el hijo que tanto amaba, era un golpe devastador. Las lágrimas comenzaron a caer silenciosamente por sus mejillas. No podía permitir que te dejaran desamparada, sin nada, Elena. Así que elaboré un plan. Creé este compartimento secreto con una parte de mi fortuna personal, dinero limpio y lejos de las garras de la empresa. Aquí encontrarás también pruebas irrefutables de la malversación de Mateo y Valeria, documentos y cuentas cifradas que un abogado experto sabrá usar. Mi intención era desenmascararlos después de mi muerte, para que la justicia actuara y tú recuperaras lo que te pertenece, sin arriesgarte a su ira directa. Pero para eso necesitabas un punto de partida, un resquicio para investigar. Y la cabaña, un lugar que ellos desestimarían, era el sitio perfecto. Un lugar seguro, lejos de sus miradas, donde nadie buscaría. El peso de la verdad era aplastante. Ricardo no la había abandonado, la había protegido con un amor sacrificial. La magnitud de la traición de Mateo, la crueldad de Valeria, ahora tenía una nueva y oscura dimensión. Tomás la miraba con profunda pena, sus ojos sabios entendiendo el huracán emocional que se desataba en el alma de Elena. La carta finalizaba con unas palabras de amor y perdón, pidiéndole que usara la verdad para su bien, no para la venganza ciega. Elena apretó la carta contra su pecho, el mundo que conocía desmoronándose y reconstruyéndose a la vez. Elena no pudo contener el torrente de lágrimas que brotaban de sus ojos. El dolor de la traición de Mateo se mezclaba con la inmensa pena, por la forma en que Ricardo había tenido que protegerla. Levantó la vista hacia Tomás, sus ojos rojos e hinchados. ¿Tomás? ¿Lo entiende? Ricardo, él sabía. Él sabía lo que Mateo y Valeria eran capaces de hacer. Y en lugar de dejarme a su merced, me dejó esto. Una fortuna oculta, una oportunidad. Y la verdad, una verdad tan amarga. Tomás asintió lentamente, su rostro compasivo. Sí, Elena. Lo entiendo. Su esposo era un hombre noble, a pesar de las circunstancias difíciles. Quería protegerla hasta el final, incluso si eso significaba una humillación temporal para usted. Es un acto de amor inmenso, y de una sabiduría profunda. Elena tomó los otros documentos de la caja. Eran archivos bancarios, extractos de cuentas cifradas, nombres de empresas offshore, y un archivo detallado de transacciones sospechosas. Todo apuntaba directamente a Mateo y Valeria, pruebas irrefutables de su esquema de malversación. La magnitud del engaño la dejó sin aliento. Habían sido astutos, meticulosos,
Pero Ricardo había sido más astuto aún, previendo cada uno de sus movimientos. La rabia, una emoción que rara vez sentía, comenzó a burbujear en su interior. No solo por ella, sino por Ricardo, por la forma en que su propio hijo había deshonrado su legado. ¿Cómo pudieron hacernos esto? ¿Cómo Mateo pudo traicionar a su propio padre? Murmuró Elena, su voz rota por la incredulidad y la desilusión. Tomás puso una mano amable sobre su hombro. La codicia es un veneno potente, Elena. Convierte a las personas en lo que nunca pensaron ser. Pero usted tiene la verdad ahora. Y con la verdad, viene el poder. El poder de decidir qué hacer con ella. Elena miró los fajos de billetes, luego los documentos comprometedores. La fortuna que le había sido negada públicamente, ahora, estaba en sus manos, acompañada de la evidencia que podría destruir a Mateo y Valeria. La cabaña en ruinas, el símbolo de su exilio, se había transformado en el epicentro de una revelación monumental. El peso de esta nueva realidad era enorme, pero también sentía una inesperada ráfaga de fuerza. No estaba sola, y no estaba indefensa. Ricardo le había dejado una herramienta poderosa. Ahora, la elección de cómo usarla, era suya. El destino de los Montenegro y, quizás, el suyo propio, pendía de esa decisión. Elena pasó las siguientes horas en un torbellino de emociones encontradas. La ira inicial por la traición de Mateo y Valeria, luchaba con el dolor por la muerte de Ricardo, y el inmenso amor que su carta revelaba. Se sentía abrumada por la responsabilidad de la fortuna oculta, y las pruebas devastadoras. Tomás, paciente y silencioso, se sentó a su lado, ofreciendo una presencia constante y tranquilizadora. Finalmente, Elena levantó la vista, sus ojos ya no rojos por el llanto, sino con una nueva determinación. Ricardo no quería venganza, Tomás. Su carta lo dice. Él quería protegerme, asegurarse de que tuviera los medios para una vida digna, y que ellos respondieran por sus actos, pero no con una destrucción ciega. Mi esposo era un hombre justo. Hizo una pausa, meditando profundamente. Si yo uso esto para destruirlos, para humillarlos públicamente, ¿sería mejor que ellos? ¿Sería eso honrar la memoria de Ricardo? No lo creo. La venganza solo engendra más odio, más dolor. Y Mateo, a pesar de todo, es mi hijo. Es mi sangre. No puedo borrar esa conexión por mucho que me haya dolido. Tomás la escuchó con atención, asintiendo con su cabeza sabia. Es una decisión difícil, Elena. Pero su corazón es bueno. La justicia puede tomar muchas formas, no solo la de la retribución inmediata. A veces, la mayor victoria es la que se construye, no la que se derriba. Elena miró los documentos, luego a Tomás. Una idea, inicialmente un susurro, comenzó a tomar forma en su mente. Una idea que había germinado en ella desde el momento en que había conocido a Tomás, desde el momento en que se había dado cuenta de su propia vulnerabilidad, y la de tantos otros. Ricardo me dejó este dinero para protegerme, Tomás. Pero creo que hay una forma de honrar su verdadero espíritu, de usar esta fortuna para un propósito mayor. No solo para mí, sino para otros que, como nosotros, han sido olvidados, despojados. Su voz se hizo más fuerte, llena de convicción. ¿Qué pasaría si usáramos este dinero, no para enfrentamientos legales y escándalos mediáticos, sino para construir algo positivo? Algo que realmente ayude a la gente, que dé esperanza, donde solo hay desesperación. Los ojos de Tomás se iluminaron. Había reconocido el chispazo de una noble intención, un camino diferente para el poder recién descubierto. La decisión estaba tomada. El corazón de Elena había encontrado su verdadero propósito, un propósito que trascendía la amargura personal, y abrazaba una visión más grande que uno. La mañana siguiente, Elena y Tomás estaban sentados en la pequeña mesa de la cabaña, rodeados por los documentos y los fajos de billetes. El sol se colaba por las ventanas, iluminando el polvo danzante en el aire, pero el ambiente estaba cargado de una nueva energía. Entonces, ¿qué piensa Tomás? ¿Es una locura?, preguntó Elena, su mirada fija en el anciano, buscando su confirmación. Tomás sonrió, una sonrisa sincera y cálida. Para nada, Elena.
Es la idea más hermosa y sensata que he escuchado en mucho tiempo. Crear algo bueno de tanta maldad, usar el dinero para la verdadera riqueza, la de ayudar al prójimo. Es lo que su corazón le dicta, y es un corazón noble. Elena sintió un alivio inmenso. La aprobación de Tomás era importante para ella. Necesitamos un plan. ¡Que el niño! Primero, ¿cómo movemos este dinero sin levantar sospechas? ¿Y cómo lo convertimos en algo que beneficie a la comunidad? No tengo experiencia en esto, Tomás. Tomás, con su sabiduría callejera y su mente práctica, comenzó a esbozar ideas. El dinero en efectivo podemos ir depositándolo en pequeñas cantidades en diferentes bancos, para no levantar alertas. Lentamente, poco a poco. Los documentos de Ricardo son clave para entender los activos de Mateo. Podríamos contratar a un abogado discreto, que no esté en la nómina de la familia Montenegro, para que investigue y ponga las pruebas en el lugar correcto, de forma anónima, si eso es lo que usted desea. Que la justicia siga su curso, pero sin su intervención directa, si esa es su voluntad. Elena asintió. La idea de la justicia actuando de forma imparcial, sin su mano directa, le agradaba. Exacto. Que ellos se enfrenten a las consecuencias de sus actos, sin que yo sea el instrumento de su caída. Mi camino será otro. Continuó Elena. En cuanto a la organización, pienso en algo que ofrezca refugio a los sin techo, a los ancianos abandonados. Un lugar donde puedan tener una comida caliente, una cama limpia, y dignidad. Quizás talleres para que puedan aprender un oficio como usted. Un centro de esperanza. Tomás la miró con admiración. Sería un sueño hecho realidad para muchos, Elena. Y yo estaría honrado de ayudarla en todo lo que pueda. Conozco a mucha gente en la calle, sé de sus necesidades reales. Podría ser su primer voluntario, su mano derecha en este proyecto. La visión clara de la fundación de la organización benéfica comenzó a materializarse. No era solo un acto de caridad, sino un testimonio de resiliencia, de transformar el dolor en propósito. La cabaña, lejos de ser un exilio, se había convertido en el cuartel general de una nueva misión, un faro de esperanza para un futuro mejor, no solo para ellos dos, sino para toda una comunidad necesitada. Con una determinación renovada, Elena y Tomás se embarcaron en la monumental tarea de establecer la organización benéfica, UN. Los primeros meses fueron una lucha constante contra la burocracia, la desconfianza y la escasez de recursos, a pesar de la fortuna de Ricardo. La prudencia exigía mover el dinero con sigilo, para evitar la atención no deseada de Mateo y Valeria. Necesitamos un nombre que inspire, Tomás. Que represente nuestra misión. Dijo Elena un día, mientras revisaba formularios. ¿Qué tal Renacer Esperanza? Porque es lo que ofrecemos, una nueva oportunidad. Tomás asintió. Es perfecto, Elena. Renacer Esperanza. La primera etapa fue la adquisición de un local adecuado. Buscaron una propiedad modesta en un barrio necesitado, que pudiera ser restaurada y adaptada para albergar el comedor, los dormitorios provisionales y los talleres. Elena, utilizando sus contactos antiguos, pero con discreción, consiguió que algunos profesionales se ofrecieran como voluntarios para asesorarla legal y administrativamente, bajo estricta confidencialidad. Tomás, con su conocimiento del mundo callejero, se convirtió en una pieza clave. Él sabía dónde encontrar a las personas más vulnerables, cómo acercarse a ellas y cómo ganarse su confianza. Muchos desconfían, Elena. Han sido engañados antes. Pero su mirada, su voz, les da fe. Y su comida caliente, claro. Bromeaba, mientras supervisaba la preparación del primer comedor provisional. Elena se dedicó con pasión a cada detalle, desde la selección de los voluntarios hasta la planificación de los menús nutritivos. Su experiencia en la administración del hogar de Ricardo, junto con su innata empatía, la hacían una líder natural. Los fajos de billetes, depositados inteligentemente en diferentes cuentas, comenzaron a transformarse en un espacio seguro, en comidas calientes y en miradas agradecidas. El abogado contratado, un hombre íntegro y discreto, comenzó su labor silenciosa con las pruebas que Ricardo había dejado. Elena no quería saber los detalles, solo que la justicia, tarde o temprano,
hallaría su camino. El centro Renacer Esperanza abrió sus puertas, un modesto edificio pintado de colores claros, con un cartel sencillo pero esperanzador. Elena, de pie junto a Tomás, vio entrar a las primeras personas, sus rostros marcados por la dureza de la vida, pero con una chispa de alivio en sus ojos. Era el comienzo de algo grande, un testamento de amor y resiliencia, mucho más poderoso que cualquier venganza. Mientras Elena construía su nuevo camino, el Imperio Montenegro, bajo la dirección de Mateo y Valeria, comenzaba a mostrar grietas preocupantes. La ambición desmedida de Valeria, libre de las restricciones de Ricardo, se había vuelto incontrolable. Mateo, te digo que esta inversión en criptomonedas es el futuro. Duplicaremos nuestras ganancias en meses. Los mercados tradicionales son para perdedores sin visión. Insistía Valeria, sentada en la cabecera de la mesa de la junta, su voz aguda y su mirada fría. Mateo, aunque inicialmente cauteloso, se dejaba arrastrar por la promesa de riqueza fácil y rápida. Sus propias decisiones impulsivas, y su falta de experiencia gerencial profunda, antes mitigadas por Ricardo, ahora salían a la luz. Las decisiones de Valeria eran cada vez más arriesgadas y moralmente dudosas. Contratos inflados, proveedores ficticios, y una agresiva reestructuración, que dejaba a muchos empleados valiosos en la calle. Pero, Valeria, los informes de auditoría muestran pérdidas en el último trimestre. Y la exposición a los mercados de riesgo es demasiado alta. Padre siempre fue más conservador. Intentaba razonar Mateo, una sombra de preocupación cruzando su rostro. Valeria se burló. Tu padre era un anticuado. Nosotros somos la nueva generación. Si no quieres liderar, yo lo haré. No tenemos tiempo para cobardes. ¿O acaso quieres que la gente sepa que la gran Mateo Montenegro tiene miedo de hacer dinero de verdad? La humillación pública era el arma favorita de Valeria contra Mateo, una manipulación efectiva que siempre lo obligaba a ceder. Las deudas comenzaron a acumularse. Los bancos, inicialmente complacientes por el nombre Montenegro, empezaron a exigir garantías y a cuestionar la viabilidad de algunos proyectos. Mateo se veía cada vez más envuelto en un torbellino de decisiones erróneas, incapaz de detener la espiral descendente. La mansión, aunque mantenía su fachada opulenta, se sentía cada vez más vacía. Las cenas sociales disminuyeron, los viajes lujosos se volvieron menos frecuentes. La tensión entre Mateo y Valeria crecía a diario, sus discusiones ahora abiertas y cargadas de resentimiento. El brillo del imperio empezaba a opacarse, consumido por la codicia descontrolada y la falta de ética. Un veneno lento, invisible para el mundo exterior, pero corrosivo desde dentro. La noticia sobre la nueva fundación de Elena, Renacer Esperanza, comenzó a circular discretamente en los círculos sociales de Lima. Aunque Elena mantenía un perfil bajo, la magnitud de su obra caritativa no pasaba desapercibida para aquellos que aún recordaban a la esposa de Ricardo Montenegro. Un día, Mateo, absorto en los preocupantes informes financieros de la empresa, escuchó a una de las empleadas de la mansión comentar sobre un reportaje de un periódico local. ¿Viste, señor Mateo? La señora Elena está haciendo una labor tan hermosa con su fundación. Ayuda a tanta gente necesitada. Es admirable. La empleada, sin malicia, sostenía el diario con una fotografía de Elena sonriendo junto a Tomás. Mateo desvió la mirada rápidamente. Tonterías. Mi madre siempre fue una idealista. Probablemente sea una pequeña obra de caridad con 4 gatos, nada que tenga relevancia. Está en su elemento, supongo. Su tono era desdeñoso, pero una sutil punzada de algo parecido a la incomodidad le atravesó. La imagen de su madre, dedicada y sonriente, contrastaba bruscamente con la sombría realidad de su propio mundo, envuelto en el estrés y la ansiedad financiera. Valeria, que había escuchado la conversación, intervino con una risa cruel. Por favor, Mateo. ¿Tu madre jugando a ser Madre Teresa? Es patético. Mientras nosotros lidiamos con millones y movemos el mundo, ella está recogiendo migajas con los marginados. Es la prueba de que nunca fue una mujer de verdad, una líder. Deja que se divierta con sus pobres. Nosotros tenemos problemas más grandes y rentables que atender. Mateo,
Aunque sabía que Valeria tenía razón en el aspecto financiero de sus problemas, no pudo evitar que la imagen de su madre, genuinamente feliz, se le quedara grabada en la mente. Recordó los días en que Elena había sido el pilar de su hogar, el refugio de su infancia. Pero rápidamente, desestimó esos pensamientos. Su mente estaba demasiado ocupada con las cifras en rojo, con los bancos presionando, con la creciente amenaza de la ruina. La idea de que su madre pudiera estar feliz y haciendo el bien, mientras él se hundía, era una verdad incómoda que prefería ignorar. El Imperio Montenegro se tambaleaba, y él, Mateo, era el único responsable de sostenerlo. O eso creía. La noticia de Elena era solo una distracción menor en su espiral de caída. Su orgullo no le permitía reconocer el valor de la labor de su madre, ni la creciente grieta en su propia vida. Prefería la ilusión de su propia grandeza a la realidad humilde, pero significativa de su madre. La caída del Imperio Montenegro fue tan rápida como brutal. Un día, los titulares de los periódicos anunciaron la bancarrota de las empresas Montenegro, la investigación por fraude y malversación, y la incautación de todos sus bienes. La codicia desmedida de Valeria, combinada con la negligencia y la incapacidad de Mateo, había llevado a la empresa a su destrucción. Los documentos que Ricardo había ocultado, presentados anónimamente por el abogado discreto, habían sido la prueba irrefutable que desató la tormenta legal, contó con Mateo, sentado en un sillón polvoriento en lo que solía ser su lujoso salón, observaba cómo los oficiales de embargo se llevaban los muebles, las obras de arte, cada objeto que representaba su vida pasada. La mansión, despojada de su esplendor, parecía un esqueleto vacío. Las cajas que contenían sus pertenencias personales eran insignificantes en comparación con lo que perdía. Esto no puede estar pasando. «Soy Mateo Montenegro», gritó, su voz cargada de desesperación y rabia impotente. Valeria, por su parte, no esperó el colapso final. Antes de que los arrestos se hicieran inminentes, había huido del país, llevándose consigo lo poco que había logrado ocultar en cuentas offshore, dejando a Mateo solo para enfrentar las consecuencias de sus decisiones conjuntas. Una nota fría y breve, dejada en la mesa de noche, fue su despedida final. «No sirves para nada, Mateo. Siempre fuiste un débil. No me arrastrarás contigo». La doble traición lo destrozó. Su esposa, la mujer por la que había sacrificado su relación con su madre y su propia ética, lo había abandonado sin remordimiento. La humillación era absoluta. Mateo, el hombre que creía tenerlo todo, se encontró de repente sin nada, sin dinero, sin hogar, sin esposa, sin la empresa, y lo más doloroso, sin la dignidad que alguna vez creyó poseer. Las calles de Lima lo vieron vagar, un fantasma de su antiguo yo, su ropa cara ahora arrugada, y su mirada perdida. El destino lo había alcanzado, y la caída desde la cima había sido larga y dolorosa, dejándolo en la misma precariedad que había despreciado en otros. La ironía era cruel y devastadora. En su desesperación, el nombre de su madre, Elena, resonó en su mente, un eco lejano de un amor perdido. Los días de Mateo en la calle fueron una brutal inmersión en la realidad que él y Valeria habían ignorado, e incluso despreciado. El hambre, el frío, la indiferencia de la gente, todo lo que antes veía desde la comodidad de su coche blindado, ahora era su día a día. Dormía en parques, comía lo que encontraba, y cada mañana se despertaba con el peso de su humillación. Un atardecer, mientras buscaba algo en un contenedor de basura, sus ojos, cansados y sin brillo, se posaron en un cartel pegado en una pared deteriorada. Era un anuncio sencillo, con una foto de un edificio modesto y un nombre: Renacer Esperanza. Debajo, una dirección y un eslogan: ayuda para quienes más lo necesitan. Reconoció la letra en el nombre, aunque ya no era la misma de antes, una caligrafía inconfundible que se asemejaba a la de su madre. Una punzada de vergüenza y desesperación le invadió. Era la fundación de Elena. La misma que él había despreciado, la misma que Valeria había ridiculizado. Se debatió. Su orgullo le gritaba que no fuera, que se mantuviera lejos de la mujer a la que había herido. Pero el hambre y la soledad eran más fuertes.
La imagen de su madre, siempre amable y compasiva, contrastaba con su propia ruina. Recordó una época en la que ella siempre lo había acogido, siempre lo había perdonado. Con pasos lentos y arrastrados, como un hombre que camina hacia su propio juicio, Mateo siguió las indicaciones del cartel. El camino se le hizo eterno, cada paso un recordatorio de sus errores. Finalmente, llegó a un edificio pintado de colores suaves, donde se escuchaban risas y el murmullo de voces. Había gente entrando y saliendo, rostros de todo tipo, algunos con la misma desesperación que él, otros con una chispa de esperanza. Se detuvo frente a la entrada, su corazón latiendo con fuerza. ¿Cómo podría enfrentarla? ¿Qué diría? La vergüenza era un manto pesado. Pero no tenía dónde más ir. La desesperación, la necesidad de una mano amiga, lo empujó hacia la puerta. Respiró hondo, cerró los ojos por un instante, y con una determinación frágil pero real, cruzó el umbral, dejando atrás su antigua vida, sus errores, y abriendo la puerta a una posibilidad de redención, por humilde que fuera. Su destino lo había llevado de vuelta al lugar más inesperado, a los brazos extendidos, aunque aún invisibles, de su madre. Mateo entró en el centro, Renacer Esperanza. El interior era cálido y acogedor, lleno de un bullicio amable. Había gente sentada en mesas compartiendo comidas sencillas, otros conversaban en un rincón. El aroma a comida casera flotaba en el aire, un olor que hacía mucho no percibía. Se sintió desorientado, un extraño en un mundo que antes había ignorado. Un voluntario amable se acercó. «Buenos días, ¿en qué podemos ayudarle? ¿Viene por una comida?» Mateo, con la voz ronca por la falta de uso y la emoción, respondió. «Sí, y también me gustaría saber si puedo ser voluntario. Necesito trabajar. No tengo a dónde ir». El voluntario lo miró con compasión, sin juzgar su aspecto desaliñado. «Claro, tenemos un programa. Venga, le daré un formulario y le explicaremos cómo funciona. Hay muchas manos que hacen falta aquí». Mientras seguía al voluntario, sus ojos recorrieron el salón. Y entonces, la vio. Elena Fuente. Estaba en la cocina improvisada, con un delantal, riendo con Tomás mientras pelaban papas para la cena. Su cabello plateado brillaba bajo la luz, su rostro lleno de una paz que Mateo nunca le había visto durante su matrimonio con Ricardo, ni mucho menos en la época del Imperio. Se veía radiante, genuinamente feliz, rodeada de personas a las que estaba ayudando. Era una Elena que él no conocía, una mujer fuerte y compasiva, lejos de la figura silenciosa que él había relegado. Sus ojos se encontraron. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. En la mirada de Elena, no había ira, ni reproche. Solo una profunda calma, un entendimiento silencioso, y una tristeza contenida por el hijo que había caído tan bajo. Mateo sintió un escalofrío de vergüenza, un dolor agudo por el daño que le había causado. Pero también, en lo más profundo de su ser, una extraña sensación de alivio. Su madre estaba allí, viva, fuerte, y, de alguna manera, todavía lo reconocía. No como el Mateo Montenegro que fue, sino como el hombre roto que necesitaba empezar de nuevo. La mirada de Elena fue una invitación silenciosa al perdón, al trabajo, a la redención. Era el inicio de un camino largo y arduo, pero por primera vez en mucho tiempo, Mateo sintió una tenue chispa de esperanza. Su madre, la mujer que había desterrado, era ahora su única salvación, y él, el hijo pródigo, estaba dispuesto a trabajar humildemente por una segunda oportunidad, bajo su luz.